pasamos la vida contándonos historias, desde que nacemos, que nos cuentan historias, y hasta el día que nos morimos, vamos a recibir historias de los demás. Vamos a contarle historias a los demás. Nos gustan las historias, nos gusta que nos lean historias de noche, desde que somos nenes. Nos dicen que las historias ocultan significados. Nos dicen que con las historias podemos aprender a vencer dragones, a matar a los monstruos, a apuntar exactamente al lugar donde el vampiro se vuelve falible. Las historias, dice Chesterton, específicamente las historias de dragones, son reales no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos explican que a los dragones se los puede vencer. Esos son las historias de miedo. Son conjuros, son pócimas, son modos de explicarnos cómo vencer al monstruo que existe, que está ahí, que nos acecha, porque tengo que decirles que los monstruos existen, están ahí, nos acechan. Esos monstruos tendrán durante toda nuestra vida un montón de trajes diferentes, trajes muy diversos, trajes que nos van a asustar siempre. Siendo niños, ese traje será el traje de un vampiro que acecha en la oscuridad, o de un monstruo, o de un fantasma, o de un duende, o de lo que fuera, pero siendo grandes, ese monstruo tendrá el traje de la soledad, de la ansiedad, de la muerte, de la locura. Esos monstruos, decía, existen, acechan. Y sabemos cómo vencerlos, porque desde el momento en que sabemos que somos, nos cuentan cuentos. Y al igual que un cachorro de tigre o de león juega con la cola de su madre a atraparla, y de esa manera se está entrenando para luego, cuando sea grande, conseguir su comida cazando, nuestros padres, nuestros tutores, nuestros encargados, nos cuentan desde el día que nacemos historias de terror para que entendamos de qué va el mundo y para que sepamos exactamente cómo vencer a aquello que acecha, al lobo feroz que desde nuestra más tierna infancia sabemos que está ahí. Nos cuentan historias de Caperucitas Rojas. Intentan nuestros padres, nuestras madres, nuestros tutores o encargados, de alguna manera suavizar las historias, porque sabemos que las historias también pueden volvernos locos. Las historias también pueden llenarnos de pavor. Intentan meternos cazadores donde no los había, finales felices donde no existen. Caperucita Roja era una niña que alguna vez tuvo un nombre, pero ese nombre fue cambiado por la vestimenta que tenía el día que fue asesinada. Asesinada de manera brutal por un lobo feroz que la siguió por el bosque. Sabiendo dónde iba, entró en la casa de su abuela, y a su abuela la mata y la corta en rebanadas. Su sangre la coloca arriba de un estante, embotellada, y su carne arriba de la mesa, fileteada. Cuando llega Caperucita, lo primero que le dice a esa criatura que estaba en la cama, ¿no te das cuenta que es un lobo? Le dice que tengo hambre y tengo sed, abuela. Y la criatura adentro de la cama, ¿no te das cuenta que es un lobo? Le dice, ahí tienes en la despensa un poco de vino y sobre la mesa un poco de carne. Come, Caperucita. Bebe, Caperucita. Y ahí fue la niña, inocente, a beber de esa botella y a comer de esa carne. Había un gato negro en la historia original de Caperucita Roja. El gato negro salta sobre la mesa y le dice, cochina, te acabas de beber la sangre y acabas de comer la carne de tu abuela. Y el gato, sin más, salta por la ventana y abandona la historia para siempre. Porque a veces, algunos personajes abandonan las historias para siempre. Caperucita no escucha a los gatos porque le han contado, mal contado por supuesto, que los gatos no hablan. Y que por supuesto si alguna vez un gato te habla no tenés que darle demasiada importancia porque los gatos son propensos a las habladurías y a las mentiras. Lo que siguió, como siempre, es lo que siguió. Y en las historias de terror lo que sigue, como siempre, es la muerte. Ven, Caperucita, le dijo la criatura que habitaba
la cama de la abuela, ¿no te das cuenta que es un lobo? Quítate la ropa y métete conmigo en la cama. ¿Pero qué hago con mi gorra?, dijo Caperucita. Y la criatura le dijo, tírala al fuego, nunca más la necesitarás. ¿Qué hago con mis medias? Y la criatura le dijo, tíralas al fuego, nunca más las necesitarás. ¿Qué hago con mis zapatitos? Tíralos al fuego, nunca más los necesitarás. ¿Qué hago con mis enaguas? Tíralas al fuego, nunca más las necesitarás. ¿Qué hago con mi blusa? Tírala al fuego, nunca más la necesitarás. ¿Qué hago con mi caperuza? Déjala a los pies de la cama. Y así la niña se metió en la cama donde habitaba la criatura, ¿no te das cuenta que es un lobo? Y comenzó la historia que de alguna manera nos contaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros encargados. ¿Qué hombros tan anchos tienes, abuelita? Es para poder cargar la leña. Mejor. Porque algunas palabras nunca debemos olvidarlas. ¿Y qué uñas tan largas tienes, abuelita? ¿No te das cuenta que es un lobo? Es para poder rascarme mejor. ¿Y qué ojos tan grandes tienes, abuelita? ¿No te das cuenta que es un lobo? Son para mirarte mejor. ¿Y qué dientes tan grandes tienes, abuelita? ¿No te das cuenta que es un lobo? Son para devorarte mejor. Y el lobo se la comió. Se la comió como comen los lobos, desgarrando. Se la comió como comen los lobos, desde adentro hacia afuera, destripando, quebrando, dejando un amasijo donde antes había una niña. Y el lobo escapó porque en estas historias no hay cazadores, porque en el mundo real no hay cazadores. En el mundo real, los lobos siempre encuentran un bosque. Y en este bosque, sí, un cazador o era un leñador se encontró en un árbol como un trofeo, como un rastro, como una pista, una prenda colgada de la rama más baja. Cuando en el siglo XVI, en la zona de Dole, Francia, en la zona de bosques de Dole, Francia, se contaba esta historia, el narrador, llegados a este punto, sacaba de detrás suyo una caperuza roja que había sido blanca, pero ahora era roja, y se las mostraba a los niños que observaban el relato. Esos niños, por supuesto, no existía la psicopedagogía, no existía el estudio de la psiquis infantil, morían de miedo, espantados por la suerte de esa niña que nunca se dio cuenta que eso que habitaba en la cama era un lobo, que murió destripada, desgarrada, descuartizada, desmembrada. Esos niños, les decía, jamás en la vida iban a meterse en el bosque solos, porque en el bosque, lo sabían y lo sabemos, habitan lobos feroces. Los cuentos, les decía, salvan vidas. Los cuentos de terror se nos cuentan a los niños para que entendamos de qué va a ir el asunto y de qué nos tenemos que cuidar. Los lobos feroces, los monstruos, las brujas, los hombres que son lobos del hombre. El lobo feroz de Caperucita andaba en dos patas y hablaba y se vestía. Me parece que no hay nada más que decir al respecto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estoy leyendo acá sus mensajes, pueden ir dejando lo que quieran, pedidos. No creo que pueda cumplir demasiado porque esto no es una radio. Voy a contarles algunas historias de terror, las historias que más me gusta a mí contar en la vida, porque soy escritor, me llamo Luciano Saracino, escribo historias de miedo, escribo historias para chicos, escribo historias
para grandes, escribo películas. Y estoy en el Rojo Sangre, que es el festival de cine del mundo que yo más amo. Así que, si tienen ganas, vamos a hacer lo que más nos gusta a la raza humana, desde que la raza humana existe. Y quizás peleándole el primer puesto a otras actitudes y actividades un poco más carnales. Vamos a contarnos historias. ¿A ustedes les gusta que les cuenten historias en la noche? ¿Que les lean un cuento? Cuentos de lo que sea, de amor, de guerra, de violencia, de sexo, de terror. Vamos a contar cuentos de terror. El que acabo de contar se llama Caperucita Roja. Es una historia anónima que fue creada en el siglo XVI, aparentemente luego de un caso real. No está muy confirmado el dato, porque justamente en la zona de Dole no había iglesias que pudiesen documentar este tipo de hechos, pero sí estaba documentado que en los bosques, en el siglo XVI, había un conflicto tremendo, había un montón de soldados desocupados que estaban sin señor feudales a quien servirles tributo, con lo cual andaban por los bosques matando, violando, desmembrando y robando. Así que ese cuento se inventó por un motivo especial. Creo que todos los cuentos se inventan por un motivo en especial. Estoy acá viéndolos, Corazones Negros, Poli, qué lindo verlos, el Festival del Rojo Sangre. Bueno, vamos a hacer un paneo sobre diferentes lugares, diferentes historias de todo el mundo, y vamos a contarnos cuentos. Voy a empezar con una historia que fue escrita ya, no como la de Caperucita, que fue hablada, que fue mencionada y que fue luego recopilada por Perrault, por los hermanos Grimm, y llegó a esos días con miles y miles de versiones. Inclusive yo he escrito una, pero debe ser el relato que más versiones tiene en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el lobo que habla de todos los males del mundo, es el cuento que habla de justamente el lobo feroz. Es el primer monstruo que hemos tenido como vida, como seres humanos, como amantes de las historias. Esta historia fue escrita alrededor del 1250 por un escritor afgano que se llama Jalal ad-Din Muhammad Rumi, más conocido como el viejo Rumi. Se llama Historia de Salomón y Azrael, y es también una de las primeras historias en donde aparece otro gran lobo feroz de la literatura, que es la muerte. Cierta vez, un hombre acudió a hora temprana al palacio del gran profeta Salomón, con el rostro lívido y los labios casi blancos, de tan descoloridos que los tenía. Al verlo en aquel estado, Salomón lo interrogó: ¿por qué te presentas ante mí con tal aspecto? El pobre hombre contestó la pregunta del famoso profeta en estos términos, y escuchen lo que les dijo. Sucede que Azrael, el ángel de la muerte, me fulminó con una mirada terrible, llena de furia. Oh gran profeta, ordénale al viento, te lo ruego, que me transporte ya mismo a la India. Solamente así estaré a salvo de la furia de Azrael, el ángel de la muerte, que me miró con una mirada fulminante. Apiadado de aquel aterrado sujeto, el profeta Salomón le ordenó al viento que transportara a ese hombre hasta la India. A la jornada siguiente, Salomón le preguntó a Azrael, el ángel de la muerte: ¿por qué aterrorizaste a ese pobre hombre, que tuvo que huir de ti tras recibir tan aterradora mirada como la que le echaste? Es un hombre respetuoso, es un creyente fiel, y no merecía que lo asustaras de tal modo. Azrael escuchó a Salomón y, extrañado, le contestó: Salomón, ese hombre interpretó erróneamente la expresión de mis ojos. No había furia en ellos, sino asombro y estupor y duda. Dios me había mandado a tomar la vida de ese hombre en la India. Cuando lo vi aquí en Afganistán, me pregunté: ¿qué hace este hombre tan lejos del lugar donde mañana voy a matarlo? Año 1250,
Y fíjense cómo ya en el año 1250 el horror y el humor iban de la mano. Me encantan las historias de horror y humor, porque de alguna manera juegan a lo mismo. Nos encanta sentir miedo y nos encanta sentir risa, nos encanta divertirnos. Les voy a leer, y justamente hay una calle, hay una intersección, hay una esquina en donde el terror y el humor se juntan, se llama Humor Negro esa esquina, y es una esquina que nos encanta visitar. Les voy a leer un cuento de Alfonso Castelao. Se llama justamente Les voy a contar un cuento triste. A poco de casarse, doña Micaela comenzó a hacer camisitas, pero su ilusión se derrumbó súbitamente y con lágrimas en los ojos metió en un frasco de aguardiente el fruto abortado de sus amores. Doña Micaela escribió en un papelito: Adolfo, 12 de mayo de 1887. Pegó el papelito en el frasco y después de besarlo, tristemente, lo guardó en el armario de las sábanas de lino. No se rían, porque el cuento es triste. Aún no habían pasado 4 meses y doña Micaela comenzó a trabajar nuevamente en las camisitas. La buena señora se complacía cavilando en el heredero, que ya estaba en camino hacia el mundo, y por segunda vez doña Micaela vio marchitas sus ilusiones de madre, y con honda tristeza metió en aguardiente de nuevo el fruto de sus amores. Doña Micaela escribió: Rosa, 7 de enero de 1888. Pegó el papelito en el frasco y muy amargada lo guardó en el armario de las sábanas de lino. La pobre señora lloró 3 veces más y no se rían, porque el cuento es triste. Y metió en otros tantos frascos de aguardiente un Pedro, un Ramón y una Alicia. No se rían. La buena señora se dio cuenta de que no alumbraría jamás un hijo verdadero, y con sus grandes ansias maternales dedicó la vida entera al cuidado mimoso de los frascos de aguardiente. Triste vida la de doña Micaela. No te rías, porque el caso es triste. Cada vez que una fallida ilusión cumplía años, doña Micaela le cambiaba el aguardiente. Todos los días besaba los frascos y arreglaba los lacitos de seda que ceñían los cuellos de los frascos de Rosa y de Alicia. La buena señora llegó a vieja y tenía criadas de tanta confianza que andaban con las llaves de los armarios y gobernaban la casa. Un día llegó ante doña Micaela una de las criadas. Venía tan cortada que no podía hablar, pero la pobre mujer se alejó entre sollozos. Perdón, mi ama. Ay, qué desgracia, señora. El señorito Adolfo se me cayó de las manos y se rompió. Y en ese instante, doña Micaela se desvaneció para siempre. De Alfonso Castelao, un cuento de principios del siglo XX que se llama Les voy a contar un cuento triste. Y vaya, si es un cuento triste. Me encantan, les decía, me encanta esa esquina en donde el terror se cruza con el humor. Se llama Humor Negro. Y si encuentro rápidamente voy a contarles otra historia de humor negro. Por ahí me preguntaban cómo se llama el primer cuento que leí. Sí, por supuesto, no tengo ningún problema en responder ese tipo de consultas. Se llama Historia de Salomón y Israel. Es una historia popular afgana, muy muy conocida. Está escrita por Rumi, por el famoso poeta afgano Rumi. ¿Les gusta? ¿Les viene gustando? Me gusta. Bien. Lo leo, lo estoy leyendo mientras voy contándoles. Les voy a leer un poemita de Javier Forneret, un poeta francés, que se llama
un pobre vergonzante, también de esa esquina en donde el terror y el humor se encuentran, esa esquina que se llama humor negro. Se lo voy a dedicar a mi amigo Fernando, que vive acá al ladito y que hoy le pasó algo parecido a lo que pasa en este cuento, en este poema. La sacó de su bolsillo roto, la puso bajo sus ojos y la miró bien, diciendo: infeliz. La sopló con su boca húmeda. Casi sentía miedo de un pensamiento horrible que le partía el alma. La mojó con una lágrima helada que cayó por casualidad. Agujereado era su cuarto, más que un bazar. La frotó sin calentarla. Apenas si la sentía, pellizcada por el frío, ella se apartaba. La pesó como se pesa una idea, sosteniéndola en el aire. Y luego la midió con un hilo de hierro. La tocó con sus labios arrugados. Ella gritó en un frenético espanto: adiós, bésame. Él la besó y luego la cruzó sobre el reloj del cuerpo, que ya casi sin cuerda, mala, pesadamente latía. La palpó con una mano resuelta a hacerla morir. Sí, es un bocado como para alimentarse. La dobló, la rompió, la ubicó, la cortó, la lavó, la llevó, la asó y la comió. Cuando aún era niño, le habían dicho: si tienes hambre, cómete una de tus manos. Un pobre vergonzante, un poema de hace 2 siglos de Xavier Forneret. ¿Se pueden contar poemas de terror? No lo sé, yo escribí algunos. Se los voy a ir leyendo. Mientras ustedes dejan mensajes, me cuentan si les parece bien las historias que estamos contando. Nos vamos a ir metiendo de a poco en el terror, cada vez más, por supuesto, porque nos gusta el terror y porque estamos en el Buenos Aires rojo sangre. Les voy a leer un par de poemas míos, inéditos, no tienen todavía publicación, los estoy haciendo despacio, de a poco. Me gusta la idea de contar en forma poética sucesos terroríficos. El día que los muertos despertaron, los medios solamente hablaron de eso. Expertos, fatalistas y pastores, mezclados con algún paracaidista, trataron sin lograrlo dar razones de aquello que pasaba a simple vista. Los gritos comenzaron por la tarde. Corridas, vidrios rotos, choques, tiros. Frenadas, tanques, llantos, alaridos, algún corte de luz y algún estruendo sonaron como banda de sonido del film que no pensó jamás Romero. Me puse el mejor traje del ropero, obvié mi rostro triste en el espejo, encendí la hornalla, miré el fuego, pensé en eso que piensan los que esperan, y sin que me interrumpan las palabras, comencé a cocinar, abracadabra. Afuera la ciudad era una boca, cruel y desdentada, pero boca. Ya nadie más gritaba, nadie andaba, y la tele como nunca ahí callada. Me explica que ya no habrá más noticias, me explica que ya no habrá más mañanas. Puse perejil y orégano en ramitas, puse curry, cúrcuma, paprika, cilantro, ají morrón, laurel en hojas, salpimienta a gusto, piqué algunas cebollas. Puse un clavo de olor, nuez moscada, y como a vos te gusta puse la carne picada. Cuando dio su grito el jugo, abrí ventanas. Abajo nadie espera en la parada. Apenas un murmullo rompe el negro, murmullo que es en parte este silencio. Puse a Bach, porque Bach cubre la noche, y velitas, aunque el gesto es lo de menos.
Corrí el cerrojo de la puerta lentamente y escuché tus pasos que llegaban mansamente. El mío fue un abrazo, el tuyo un beso, cruel y desdentado, pero beso. Un poema sobre qué va a suceder cuando lleguen los muertos, cuando salgan y nos vengan a visitar. Escribí algunos poemas para mi hija cuando mi hija tenía esos miedos que tenemos todos, intentando aplacarlos y logrando alimentarlos. No cierres los ojos ni intentes taparte. Las oscuritas cuando llegan son el aire. Las oscuritas cuando llegan son el aire. Se hacen sombras y en ellas juegan. Las oscuritas no se pierden en tu cuarto. Las oscuritas no se pierden en tu cuarto. No están vivas ni están muertas. Las oscuritas solo saben de tus sustos. Las oscuritas solo saben de tus sustos. No llames a mami, no llames a papi. Las oscuritas ya conocen el camino. Las oscuritas ya conocen el camino. Y la última, también para Malena. Un día me llama mi hija diciéndome que había en el borde de la oscuridad, en ese momento, en ese segundo, en ese centímetro, donde la luz se vuelve nada, había un nene mirándola. Había un nene mirándola sin pestañear. El asunto de sin pestañear me asustó a mí. Y le dije una canción para dormirla. Cuando llegué a la habitación, a la mía, la escribí y era más o menos así. La casa es vieja, le dices. No es nada, no llores. La madera cruje y los ruidos se agigantan en la noche. No hay ogros, ni duendes, ni fantasmas tristes de esos que te miran sin verte. Ella te cree y se duerme. Es una pena que ahora nadie venga hasta tu cuarto a decirte que aquello que te mira en el armario no es nada. No llores, que la casa es vieja y los recuerdos se agigantan esta noche. ¿Les gustan Terror y Matecito? Qué buena historia. Bueno, me gusta que les guste. Me encanta que nos juntemos a contarnos cuentos. Me encanta que estemos acá, hablándonos de amor, sí, ¿por qué no? Hablándonos de horror, por supuesto, hablándonos de vida, que es lo que más nos gusta. Saludos a todos, como siempre, los leo. ¿Con qué sigo? Voy a contarles un par de historias. Antes de seguir leyéndoles, voy a mechar algún relato y algún cuento. Yo nací en el barrio de Villa del Parque, Capital Federal, República Argentina. Mi barrio, el barrio de Villa del Parque, como todos los barrios, tiene historias. Y como todos los barrios, tiene historias de fantasmas. Mi barrio, Villa del Parque, tiene una de las historias de fantasmas para mí más hermosas de toda la capital federal. Historia de fantasmas que además tiene documentación y tiene arquitectura. No todas las historias de fantasmas tienen arquitectura. Tenemos el lujo, los villaparquenses, de tener un castillo. Ese castillo existe, porque esta historia existe, en Campana y La Villa. Centro, corazón de Villa del Parque. Villa del Parque nace alrededor de su corazón, y su corazón es la estación. Una estación centenaria, una estación hermosísima, como son las estaciones centenarias de nuestra hermosísima República Argentina. Villa del Parque fue creciendo alrededor de esa estación y era inicialmente un gran complejo de quintas repleto de parques,
que sigue manteniendo lo que hoy en día se conoce como la agronomía. Esta historia que voy a contarles es una historia de amor. Sucede entre una rica heredera, o sea, una princesita, y un terrateniente nuevo rico, que venía a estas tierras a probar la América, que venían de aquella Italia a hacerse los que allá no podían hacerse. La cuestión es que esta rica heredera, esta princesita, tenía un padre, y como todo padre, lo único que quería era lo mejor para su hija, con lo cual, cuando se entera que iban a casarse con este nuevo noble, con este terrateniente, con este mosquita muerta, el padre lo que hace es lo que todo padre de princesa haría, le construye un castillo. Castillo con todo, castillo con torre, castillo con glorieta, castillo con jardines, castillo con escaleras que se dividen en la entrada, castillos con cúpula, castillos con gárgolas. Esta es una historia de princesas. El casamiento fue fastuoso. Se realizó en el centro de la ciudad y los novios llegaron, se acercaron a este barrio tan alejado del centro como deben acercarse las princesas cuando se casan, en un carruaje, con 4 caballos magníficos. A veces me gusta pensar que los caballos que traían a la princesa al barrio de Villa del Parque eran blancos, pero no. Los 4 caballos que traían a la princesa eran negros como la noche, eran negros como esta historia, que todavía sigue siendo una historia de princesas. En el castillo le esperaba papá y todos los invitados a una fiesta que decían iba a ser inolvidable, y vaya si lo fue. La orquesta sonaba en la glorieta, los invitados bailaban, hasta que uno dijo, ahí vienen los novios, y todo el mundo observó la llegada de aquel carruaje con sus 4 caballos negros como el olvido, atravesando las vías del tren. Esta historia deja de ser una historia de princesas cuando los 4 caballos, negros como la muerte, se detuvieron en las vías del tren, y el tren, que transportaba leña desde Santos Lugares al Retiro, y no paraba en esa estación, arrolló a los 4 caballos, al chofer y a la princesa. La orquesta dejó de tocar y todo se volvió silencio en ese castillo durante los siguientes años. El padre, con el corazón roto para siempre, quedó viviendo en la casa con su mujer, y los vecinos eventualmente los veían salir a hacer algún mandado, a traer algún pedido, a moverse lo mínimo indispensable y a volverse de alguna manera en esos vecinos que la tragedia los había vuelto, los vecinos que no se nombran o se nombran en voz baja. Cuando yo fui niño, en el barrio de Villa del Parque, ese castillo, por supuesto, era llamado por todos como el castillo embrujado de Campana y la Vía. Ese castillo sigue estando. Pueden, inclusive si son valientes, minimizar esta ventana y googlear Castillo de Villa del Parque y verlo mientras le cuento el final de esta historia, que todavía no tiene final, porque ninguna historia tiene final mientras la sigamos contando. Esta historia, les decía, dejó de ser una historia de princesas y se volvió una historia de fantasmas. Porque todo el barrio comenzó a ver por las noches a una princesa vestida de blanco, bailando al compás de una música invisible y silenciosa que para ella nunca dejó de sonar. Todas las noches los vecinos de Campana y la Vía observan a una silueta que, sin estar viva, es tan parte de este barrio
como cualquier propietario del lugar. No existe ningún vecino de Villa del Parque que no sepa esta historia. Y les decía, cuando era niño, ese castillo era el castillo embrujado, que además estaba abandonado, porque el padre de la princesa y su mujer vivieron allí hasta que la historia siguió su curso. Dicen que el padre embalsamaba animales, se había vuelto taxidermista. Dicen que en un momento dejó de salir, los vecinos dejaron de verlos, a él y a su señora, y un buen día decidieron entrar en el castillo para ver si todo estaba bien, o si la historia trágica había seguido su curso. No encontraron nada en la sala principal, esa sala que tiene una escalera que se divide en dos, como si esta historia siempre hubiese tenido dos posibilidades y como si en alguna realidad esa pareja hubiese terminado de cruzar la vía y hubiesen sido felices para siempre. Tampoco encontraron nada en la planta, en el primer piso, donde están las habitaciones, suntuosas, majestuosas, como cualquier castillo. Tampoco nada en el tercer piso, donde iban a estar las habitaciones de los niños. Pero arriba, en la cúpula, encontraron a un hombre que se había rajado la cabeza de un tiro y a una mujer anciana, muerta y embalsamada. El hombre, padre de una princesa a la que no dejaron reinar, había vivido en el castillo hasta que su mujer murió y había embalsamado a su mujer y luego se había suicidado. Esa es la historia que los niños de Villa del Parque en la década del 70 escuchamos. Y con esa historia, los niños de Villa del Parque en la década del 80 empezamos a entrar a ese castillo abandonado. El reto era subir hasta la cúpula, a ver quién se animaba. Nadie se animaba, por supuesto. Llegamos hasta donde podíamos, esa escalera. No me lo olvidaré nunca. Y todavía me visita en sueños. Hasta que un día me dije, no puede ser que no me anime, no puede ser que no pueda llegar al final de esta historia. Y un día llegué. Sepan que para llegar a la cúpula hay que atravesar una escalera exterior de hierro, muy débil por las décadas. Y mis amigos de abajo me decían, no, ¡bajá! ¡No se te ocurra! ¡La vas a ver! Subí la escalera y abrí la puerta. Cada vez que cuento esa historia, soy ese niño que abrió esa puerta y vio lo que había ahí adentro. Y lo que había ahí adentro no me lo voy a olvidar nunca, jamás. Porque lo que había ahí adentro era un dato de que la historia que me habían contado era verdadera. Adentro había un águila embalsamada con las alas desplegadas. Adentro había el dato de que efectivamente en ese castillo vivió alguien que embalsamó. Bajé corriendo, gritando. Mis amigos me dijeron si había visto a la dama de blanco o si en todo caso había visto una vieja embalsamada y no pude responderles, estaba mudo del horror. Y seguí mi vida como pude, volviéndome escritor. Soy escritor, escribo historias de terror, algunas de ellas para niños y otras para adultos, porque he vivido alguna vez en un barrio que tenía un castillo embrujado. ¿Les gustan las historias, los mitos urbanos? Qué bueno recordar esa época donde los más viejos sentados alrededor de la mesa después de cenar comenzaban a relatar esas historias que te atrapaban y no te dejaban dormir. Cuenta Caballero Polo. Me gusta que estén acá, me gusta que nos contemos historias, porque vamos a seguir contando historias, porque he venido acá. Hay uno de 10 años, Natalia, escribe cuentos. Qué bueno, Natalia, me encanta. ¿La historia es real?, pregunta Caballero Rojo. Es tan real como todas las historias. Con lo cual, es absolutamente real, pero no creas en ella. Ya que está Natalia por acá, que tiene 10 años, le voy a contar un cuento a Natalia. Yo estoy acá contando historias que tienen que ver con estos libros míos, que se llaman Historias entre tumbas, que son las historias de un niño que vive con su abuelo en un cementerio y su abuelo le va contando los libros, los cuentos que habitan en cada tumba. En cada libro hay diferentes cuentos y fíjense las bellezas de las portadas. Y son cuentos de terror, de terror, de terror. Muchas son mitos urbanos
y los cuento del modo que me gusta contarlos a mí, o sea, sin concesiones. Acá en mis libros de terror para chicos no es como Scooby-Doo, que siempre al final algo sucedía y es alguien disfrazado, y etcétera. Así que, bueno, cuéntenme cómo viene la mano, si les está pareciendo bien lo que estamos contando. Natalia, te voy a leer este cuento a vos, que tenés 10 años. Me lo contó mi hija Malena. Es un mito urbano actual, yo lo incluí en este libro que se llama Gritos Urbanos, donde yo recopilo todos los cuentos o algunos de los cuentos que me fueron contando desde mi abuelo hasta colegas de la literatura, pasando por mi hija, que me habló de un personaje que se llama el Momo. Todos los chicos en este momento le tienen miedo al Momo. Yo no sabía quién era el Momo y mi hija Malena me explicó quién era el Momo. Cuando me lo explicó dije, es una hermosa historia, así que voy a contarla. La escribí, les decía, en este libro que se llama Gritos Urbanos y dice así. La verdad es que con tantas aplicaciones dando vueltas, lo primero que pensó Martín fue que se trataba de una broma. Pero Malena no se estaba riendo mientras se lo contaba, todo lo contrario. Te lo juro, le dijo, dándose un beso en uno de sus dedos, como es habitual, cuando se demuestra que lo que se expresa es cierto de punta a punta. Si vos te bajás esta aplicación, el Momo sabe dónde estás todo el tiempo y si le llegas a responder algún mensaje, aparece en el medio de la noche y te mata. Martín se rió, porque la verdad es que era para reírse. Una aplicación manejada por un monstruo de nombre Momo. Pero qué disparate, y que además te localizaba estés donde estés. Pero por favor, para indicar que no tenía miedo de nada de lo que estaba escuchando, le mostró a su amiga la pantalla de su celular ultimísimo modelo. Mira, Malé, me voy a bajar la aplicación ahora mismo, para que veas que son todas paparruchadas. Acá no hay Momo ni 8 cuartos, seguro que se trata de una publicidad, o en el peor de los casos un virus que me va a romper el teléfono. Mientras hablaba, esperaba que la aplicación terminara de bajar. Pero si llega a ser un virus, el que te va a matar soy yo. Si me ama, no me mata antes a mí. Los dos se rieron de la ocurrencia de Martín y guardaron sus cosas en sus mochilas. Ya era la hora de ir a casa. Y lo único que estaban esperando era que... Sí, ahí sonó el timbre. Hasta mañana, Malena, dijo Martín. Hasta mañana, Martín, dijo Malena. Y no te olvides de no contestarle nunca ningún mensaje a Momo. Martín hizo ruido de pedorreta con la boca y los dos volvieron a reírse. Era bueno tener amigos así. Ambos sabían que eran afortunados de tenerse el uno al otro. Y como se suele decir en esta parte del mundo, taza a taza, cada cual para su casa. Para cuando Martín terminó de hacer toda la tarea y de ver un poco de tele, ya medio que se había olvidado del asunto del Momo. Pero cuando entró en su habitación para irse a dormir, sintió que su celular ultimísimo modelo hacía un sonido de mensaje nuevo. ¡Tling! Revisó, sin demasiado interés, como quien revisa algo que se revisa 1000 veces en el día, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando en la pantalla de inicio leyó nuevo mensaje de Momo. Seguro que es una broma, pensó, o una publicidad de algo que no pienso comprar, pero ¡tling! Otro mensaje. Y ¡tling! Otro. 3 mensajes nuevos de Momo. La curiosidad lo venció y por eso Martín desbloqueó la pantalla y entró en su casilla de mensajes. Efectivamente, había 3 textos escritos por alguien que tenía como foto de perfil una sonrisa amplia. El primer mensaje decía: hola Martín, soy Momo. El segundo mensaje decía: me gusta mucho tu habitación. Y el tercer mensaje decía: ¿me invitas a jugar con tus aviones? Y fue el tercer mensaje el que le puso la piel de gallina a Martín. Su habitación estaba llena de póster de aviones y había aviones de juguete por todas partes. Cuando sea grande, Martín quería ser piloto. ¿Cómo era posible que una aplicación pudiera
pero se apartó inmediatamente el pensamiento de la cabeza. Seguro que fue casualidad, se dijo. ¿Qué nene no tiene aviones en su habitación? Si hubiese sido una nena, seguro que decía algo sobre mis muñecas. Pero así como al principio lo tranquilizó aquel pensamiento, cuando terminó de pensarlo se dio cuenta que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Para bajar la aplicación, Martín no tuvo que poner su nombre ni nada. ¿Cómo sabía entonces Martín que esa aplicación no era verdadera? Que Momo no estaba observando. ¿Cómo sabía el Momo que era un nene y que además se llamaba Martín? Estos aparatos vienen cada vez más inteligentes, se rió. En el futuro van a saber todo de nosotros. Y lo apagó. Casi nunca lo apagaba antes de irse a dormir. Lo dejaba simplemente en su mesa de luz enchufado para cargar la batería, pero encendido. Bueno, esa noche lo apagó. No pensó más en el asunto y luego de leer unas historietas se quedó dormido. Hasta que a eso, de las 2 de la mañana, claro, el teléfono volvió a hacer ¡tling! Como ya estaba profundamente dormido, a Martín aquello no le pareció extraño. Seguramente sería alguien que se había equivocado o... Pero ahí se acordó que era imposible que le llegara un mensaje porque el teléfono estaba apagado. Sin prender la luz del velador, tomó el aparato ultimísimo modelo y vio la pantalla. Allí, la sonrisa de Momo cubría todo el cristal y debajo de ella una frase. ¿Querés que te visite en sueños? Martín soltó el teléfono, que casi se hace trizas contra el piso. Si lo llego a romper, mamá me mata, fue lo que pensó en ese momento. ¡Tling! Volvió a sonar, y ¡tling! De nuevo, y ¡tling! Otra vez. La sonrisa de la pantalla se iba abriendo. A medida que llegaban mensajes nuevos, detrás de ella se podían ver 2 hileras de dientes afilados y enormes. ¡Tling! Martín se levantó, agarró el teléfono y lo llevó hasta el ambiente más alejado de toda la casa. Lo metió en el cajón de los tenedores y le puso una servilleta encima, jurándose que mañana a la mañana se iba a acordar que lo había dejado ahí, porque si lo perdía, su mamá lo mataba. Y se volvió a la habitación. ¿Publicidad o virus? La aplicación estaba bastante bien hecha. Funcionaba hasta con el teléfono apagado y hasta había logrado asustarlo. Seguro que Malena se iba a reír mañana, cuando le cuente esta historia en la escuela. Pensando en eso, Martín se fue quedando nuevamente dormido, hasta que se volvió a despertar. No eran todavía las 3 de la mañana, y un silencio casi total ocupaba toda la casa. Un silencio apenas roto por un sonido que era imperceptible, pero que si se le prestaba atención parecía como si alguien estuviera rascando la puerta del armario. Martín se sentó en la cama y miró hacia el sitio donde provenía el sonido. Chic, chic, chic. Efectivamente, algo rascaba desde adentro, pero ¿qué? Martín y su familia no tenían perro, ni gato, ni ninguna mascota que pudiera haberse metido allí dentro y que ahora estuviera pidiendo para salir. ¿Y si era una rata? Había una sola manera de averiguarlo. Se puso las pantuflas y caminó hasta la dichosa puerta del armario. Tomó valor y aire antes de abrir de un solo envión y entonces vio el celular. ¡Tling! En la pantalla, la sonrisa de antes, ahora era una boca abierta que ya no sonreía. Parecía las fauces de una bestia dispuesta a saltar y desgarrar y comer. Martín levantó el teléfono y escribió en la pantalla una sola palabra: ¡basta! Entonces recordó la voz de Malena. Si le llegás a responder algún mensaje, aparece en el medio de la noche y te mata.
Temblando, Martín bajó el celular. Frente a él, entre los zapatos del interior de su armario, una silueta pequeña y oscura le sonrió. ¿Alguien sabe si le pasó algo a Martín?, preguntó al día siguiente uno de los chicos de la escuela. Tiene el teléfono apagado desde ayer. Por ahí se lo robaron, dijo uno. Por ahí no lo encuentra y se quedó sin batería, dijo otro. Y Malena, que no tenía celular, fue la única en preguntar, ¿y si le pasó algo malo ayer a la noche? De todas las posibilidades que habían dicho los chicos, la única que estaba en lo cierto era Malena, porque a Martín le había pasado algo malo ayer a la noche. Algo malísimo. De Gritos Urbanos, narrado por mi hija Malena, Momo. Cuidado con el celular, cuidado a quién le responden mensajes. Seguimos contando, ¿no? Tenemos tiempo para seguir contando historias. ¿Les gusta lo que estamos contando? Me tomo un mate, mojo un poco el garguero, porque ustedes, crean o no, asusta contar historias de miedo, aunque sean de uno. ¿Les gustan las historias? Bien, estoy solo, alguien se está asustando, dicen por acá, me da miedo. Bien, hermoso, esperen que voy a ver que me están... Ah, tenemos un tiempo espectacular. Tenemos tiempo para seguir contando historias. Bueno, entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a seguir contándonos historias de miedo. ¿La están pasando lindo? Cuéntenme acá. Si la pasan genial, si les parece un embole, Lucho, dedicate a otra cosa. A ver, yo no trabajo de contar historias, yo soy escritor, pero me encanta contar historias. Con lo cual, si le están pasando bien y me dicen que la están pasando bien, para mí es un beso, porque significaría que lo que hacemos, inclusive lo que no sabemos hacer, que es narrar, yo no sé narrar, está funcionando. Así que bueno, nos encantan las historias, excelente, increíble, me gusta que les dé miedo. Hay uno que dice estoy solo, también estoy solo, pero están buenos los relatos, bien, me alegra. Recién conté una historia que está escrita para chicos, pero fíjense cómo cuando uno escribe historias para chicos, también puede tomarse en serio el terror. No porque sean para chicos, tienen que ser historias simples, bobas. Me gusta contar historias de miedo para niños, como me las contaba a mí Elsa Bornemann. ¿Se acuerdan de Socorro, de Elsa Bornemann? Era hermoso y daba miedo. Entonces, cuando escribo yo historias de terror destinadas a chicos, me tomo el terror como lo que el terror para mí es, una sensación importante, fundante, de la que vengo, con lo cual no tengo demasiado cuidado de andar pensando en si voy a asustar demasiado a los niños, porque lo que quiero a veces es asustar demasiado a los niños. ¿No nos conocían? ¿Tenés algún...? Sí, tengo un montón de libros, después me googlean, Luciano Saracino, se fijan y hay un montonazo de libros publicados por ahí, y después me escriben si quieren en el Instagram y les recomiendo. Bien, voy a contarles una historia que me contaron. Les conté recién una historia que me contó mi hija Malena, acá, en el barrio en donde vivimos, y les voy a contar una historia que me contaron en España, más precisamente en Galicia, y que yo volví un pequeñísimo librito infantil dibujado maravillosamente por Pablo Tambucio, que se llama Los laboriosos maneiros. Es una historia de duendes, Vuelvo a decir, publicado en un libro mínimo, fíjense, muy pequeño, para chicos, y es de duendes. ¿Los duendes pueden dar miedo? No lo sé, pero estoy seguro que las historias de duendes no son historias netamente para chicos. Algunas se escriben para que los adultos también entendamos de qué va el asunto. Los laboriosos maneiros, ilustrado por Pablo Tambucio, escrito por un servidor. Jordi miró la amplitud de sus tierras y se sintió más cansado que nunca. Se quitó la barretina y se limpió el sudor de su frente con la mano. Ya no era el joven vigoroso que había sido. Y cada día que pasaba le costaba más realizar las tareas
que antes hacía sin fatiga. La vida del que trabaja la tierra con sus propias manos nunca había sido fácil. Pero el sol de aquel agosto parecía haber vuelto de piedra lo que antes se araba con facilidad, y la azada ya no entraba en la tierra como un guante. Eran tiempos duros y secos, y Jordi estaba cansado de tanto trabajar. Por las noches Jordi se juntaba con otros jornaleros a compartir penas y a jugar a las cartas hasta que el sueño le susurraba que era hora de irse a dormir para comenzar en unas horas otra jornada agotadora. «Ya no puedo más», dijo aquella vez a quien estaba a su lado. «¿Qué dices, Jordi?», le contestó otro jornalero tan fatigado como él. «Que estoy cansado, que mis brazos ya no me responden, que necesito a alguien que me ayude a trabajar mis tierras, pero no tengo dinero para pagarle». El hombre que estaba a su lado pareció pensar antes de hablar, pero habló. «Lo que tú necesitas es un ejército de maneiros, Jordi». Jordi lo miró, como quien mira a un objeto extraño. «¿Maneiros? ¿Qué tontería es esa que mencionas?» «Ninguna tontería. Escucha bien». Y el hombre habló. Habló de un extraño ejército de trabajadores que no comía, no dormía, ni pedía a cambio otro sueldo que no fuera trabajar y trabajar. Allí por donde pasaban los maneiros, nada quedaba sin hacerse, y todo lo que hacían lo hacían mejor de lo que cualquier humano pudiera hacerlo jamás. Jordi sonrió al oír lo que le contaba a su amigo. «Me imagino que esta historia tiene que tener una parte mala, ¿verdad?», preguntó. «Por supuesto. Si los maneiros te preguntan 3 veces qué hacemos ahora, y tú no puedes ordenarle ninguna otra labor, se abalanzan sobre ti y te devoran». «Vaya», comentó Jordi, «en mis tierras siempre hay cosas por hacer. ¿Cómo puedo llamar a estos gentiles hombrecillos?». Y el hombre habló. Habló de una planta llamada maneironeda, que debe recogerse en el momento exacto en el que suena la 12ª campanada de la noche de San Juan. Y habló de una frase que debía decirse en ese preciso instante: «Yo los convoco, laboriosos maneiros, para trabajar mis tierras hasta que no haya nada más por hacerse». Aquella noche Jordi no pudo pensar en otra cosa que en los maneiros, y en lo bien que le vendría una ayuda en aquellas tierras, que cada vez parecían más grandes y difíciles de arar. Cuando llegó la noche indicada, la noche de San Juan, siguió al pie de la letra las instrucciones, y con un poco de temblor en la voz, susurró en el momento indicado: «Yo los convoco, laboriosos maneiros, para trabajar mis tierras hasta que no haya nada más por hacerse». Las 12 campanadas se volvieron silencio. Luego, Jordi se acostó, como cada noche, agotado. Cuando se despertó, ellos ya estaban allí. «Somos los maneiros y hemos venido porque nos has llamado», dijo uno de ellos. «¿Qué quieres que hagamos?». Y Jordi sonrió al decir: «Preparen las tierras para ser plantadas y siembren las semillas que están en las bolsas del granero». Con un alegre bullicio, los maneiros abandonaron la habitación y salieron a realizar su labor. Jordi los observó desde su habitación. Era increíble verlos moverse con tanta precisión. Parecía como si tuvieran una conciencia grupal. Lo que hacían unos era completado por los otros. Sus movimientos parecían los pasos de un baile aterrador, pero Jordi no le dio importancia. Aquella vez, Jordi supo por primera vez lo que era quedarse en la cama hasta tarde, lo que era disfrutar de no trabajar, lo que significaba, de una vez por todas, descansar. Solo tenía que decir cada tanto: talen los árboles del camino, o construyan un muro de piedra que rodee toda mi propiedad, o caven un pozo tan profundo que pueda volverse un estanque con las próximas lluvias.
nunca antes había sido tan feliz. Y los maneiros trabajaban. Limpiar un campo era cuestión de minutos. Casi ni les hacía falta moverse. Cavar 200 hectáreas, media hora. Edificar un granero, 10 minutos. Llenarlo de granos, 15 segundos. En 3 días, Jordi vivía como un rey. Los campos estaban labrados y sembrados, la casa blanqueada, los animales bañados y cuidados, las vacas ordeñadas. El sistema de riego era el más moderno de toda la comarca. El interior de su casa estaba reluciente, con nuevos mosaicos y muebles y cañerías en lugar de aljibe. El vestuario, por su parte, había sido cambiado por completo ya 6 veces en 3 días. Si hasta había enviado a un grupo de maneiros para conseguir seda a China y regresaron en 6 horas. Una noche, cuando los maneiros regresaron de sus tareas, por más labores que Jordi les encargó, sucedió lo inevitable. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntaron. Jordi dudó. ¿Qué hacemos ahora?, preguntaron otra vez. Jordi tembló. ¿Qué hacemos ahora?, gritaron. Y Jordi supo que ya no quedaba nada más por hacer. En poco tiempo las tierras se cubrieron de malezas y la casa, que durante unos días fue una mansión, se convirtió en una ruina. Cada tanto alguno mencionaba el nombre del pobre Jordi, pero ya nadie volvió a mencionar a los laboriosos y terribles maneiros. Una historia de duendes que nos explica que no tenemos que ser perezosos. ¿Les gustan las historias de duendes? Los leo mientras me tomo un mate y sigo. Bien, me gusta. Me gusta que les guste, porque la verdad es que me encanta. Me gusta que estemos acá, reunidos, alrededor de un fuego, que es este fuego, que es el fuego de las historias. Matecito. Bien. Tenemos todavía, pregunto si tenemos tiempo, díganme cuánto, me estoy guardando algunas historias para el final, pero me van a decir ahora cuánto es que falta. Les conté bastantes historias, empezamos por Caperucita, fíjense, ¿no? Como en una reunión de gente, algunos de los cuales somos adultos y otros niños, comenzamos con una historia para niños, que de alguna manera es aterradora, como Caperucita Roja. Bien, les decía, estamos contando historias entre tumbas. Los cuentos que cuento aquí dentro, los cuentos que estoy contándoles aparecen en estos libros y en otros, como les decía, mitos urbanos y etcétera. A ver si puedo leerles una historieta. Nunca lo hice, porque las historietas tienen que leerse, tienen que mostrarse los dibujos y etcétera. Pero hay una historia infantil que a mí me encanta, que creo que voy a poder leerla sin mostrarle los dibujos. Nos queda tiempo todavía, estamos como queremos. Es otra historia que ustedes se conocen y que yo la volví a escribir, la volví a contar mientras les leo un poquito los mensajes que me van mandando. Qué lindo que estén, qué lindo, me gusta, me gusta. Les voy a leer una historieta ilustrada por Gustavo Masali, pero no les voy a mostrar los dibujos, así que vayan imaginándose qué cuenta la historia. Esta historia comienza hace mucho tiempo, en un reino lejano. Claro que en dicho reino no vivía un rey justo, como en los cuentos que solías escuchar cuando estabas vivo. Nada de eso. Este era un rey al que todos temían y que conocían bajo el nombre de Barba Azul el Sanguinario. Aquel
donde todo comenzó era un día como cualquier otro, hasta que el terror se apoderó de las calles. Él había llegado. Y se sabe que cuando llega él, no debe volar ni una mosca. Seguramente tendría algún otro nombre, pero todos lo conocían por el color de su barba. ¿A qué ha bajado a nuestro humilde pueblo, excelentísimo Barba Azul? A casarme. ¿A casarse? ¿Otra vez? Sí. ¿Hay algún problema con eso? Es que ya casi no quedan doncellas en el pueblo, se las ha llevado a todas usted. No exageréis. Apenas si me he casado 7 veces. Pero nunca hemos vuelto a ver a ninguna de sus afortunadas esposas. No quiero cháchara. Quiero que traigas ya mismo a todas las doncellas del pueblo. Y rápido, que no me gusta estar mucho tiempo entre gente miserable. Tú serás mi esposa. No lo haga. Por favor, es nuestra única hija y entonces deberían estar orgullosos. Barba Azul sabe ser muy generoso con sus parientes políticos. Ahora vamos. Te prometo que serás feliz a mi lado. En miles de kilómetros, nadie sabía dar fiestas como Barba Azul las daba. Los manjares más sabrosos, cocinados por los cocineros más afamados de la región. Las canciones más alegres, interpretadas por los mejores músicos de los 5 continentes. Las sonrisas más alegres que se hayan visto jamás. Aunque, aún en las fiestas más suntuosas, siempre hay quien no sabe divertirse. En las fiestas de casamiento de Barba Azul sucedía eso con los suegros. ¿Qué miras, amor? Todo esto es hermoso. ¿Verdad que sí? Y es todo tuyo. Como es tuyo cada centímetro de mi castillo. Ay, me siento tan feliz. Y yo, amada mía, y yo. Claro que hay una condición. Nunca debes abrir esta puerta, cuya llave estará siempre colgada a su lado. Nunca, nunca. ¿Crees que podrás hacerlo, amada mía? Pero, ¿qué es una puerta cerrada si todo lo demás es la belleza pura? Claro que podré. Me olvidaré de esa puertecita inmediatamente. Me alegra escucharte hablar así. Ninguna de mis otras esposas pudieron soportar la curiosidad. Y la nueva esposa de Barba Azul no olvidó la puertecita. Cada minuto que pasaba dentro de ese castillo era una verdadera tortura para ella. Una pregunta le rebotaba dentro como el sonido de un gong. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Una noche, presa del insomnio y a punto de enloquecer, decidió responder a aquella pregunta. Intentó hacer menos ruido que un ratón caminando sobre una cama. El interior de la pequeña puerta era más oscuro que la peor de las pesadillas. Fue por eso que buscó luz e iluminó. Dicen que la curiosidad mata al gato. Algo bastante parecido le pasó a la nueva esposa de Barba Azul. Un grito mudo intentó salir de su garganta, atenazada por el terror. Y apenas se escuchó el pequeño sonido que hizo la llave al caer en el piso del infierno que habitaba al otro lado de la puertecita. Intentó limpiar frenéticamente el rojo líquido que se había quedado en el oxidado metal.
Claro que no siempre podemos ocultar aquello que nos delata. Entonces, la nueva esposa de Barba Azul no supo si era peor la respuesta que la pregunta. Dicen que la luna esa noche se volvió roja. Y todos saben que las lunas rojas solo saben traer historias trágicas. ¿Por qué lo hiciste? Pudiste haberlo tenido todo, pero tenías que meter las narices donde no debías. Ahora ven, entra en la pequeña puertecita que no pudiste dejar cerrada. Primero se escuchó como un chasquido. ¡Chac! Y luego no se escuchó nada más. Nadie volvió a ver a la muchacha y Barba Azul se siguió casando una y otra vez. De Historias entre Tumba, la historieta, la terrible historia de Barba Azul, el sanguinario. Historias de vampiros, hay un montón de historias de vampiros. Hay un montón de historias de todo. Lo bueno es que el terror justamente no se acaba nunca. En el libro 1 de Historias entre Tumbas, que es justamente donde comienza toda la saga, que es este, cuento un mito urbano que me contaron a mí de chiquito, que me fascinó, me volvió loco. Y yo lo voy a contar, pero no como lo cuento acá, sino como lo cuenta otro gran autor, que se llama Alberto Laiseca, el mejor narrador de cuentos de terror que hemos tenido. Lo que estoy haciendo no es ni siquiera un homenaje al maestro. Con lo cual voy a remitir a su versión del mito que yo vuelvo a contar en mis Historias entre Tumbas, que estamos contando en este Buenos Aires Rojo Sangre, en esta 21 edición, en esta edición número 21 de Buenos Aires Rojo Sangre, el mejor festival de cine de terror del mundo. Una familia tipo, el papá, la mamá y el nene de 6 años, decidió pasar un fin de semana largo en una isla del Tigre. El hijo era un buen chico, muy solitario, hijo único. Ya esto predispone a la soledad eterna. El regalón de sus padres, el mimado y el sobreprotegido. Luego del almuerzo salió a caminar por la isla medio aburrido. De pronto encontró un perrito. Uno muy singular, ya que no ladraba ni movía la cola. Simplemente lo miraba. Pero su principal rareza era física. Tenía la trompita un poco más aguzada, más fina y larga de lo que suelen tener esos animales. Cola casi pelada, tal vez debido a alguna enfermedad. El niño le ofreció una golosina que el otro comió con avidez. Demostró buena disposición para seguirlo, por lo cual lo condujo a la casa. A los padres no les gustó mucho este perro, sobre todo por la cola pelada. Pensaron que tenía sarna o cualquier otra cosa por el estilo, a ver si lo contagia al nene. Sin embargo, no se atrevieron a ser excesivamente severos. Sucedió que el animalito tenía mucha hambre. Le dieron carne, pero notaron con extrañeza que era insaciable. No importaba cuánta comida le diesen o qué le dieran, devoraba todo. Seguía sin ladrar ni mover la cola. Estaba quieto, inmóvil, como en guardia. Bueno, está bien, se puede quedar el Bobby, dijo el padre, pero no adentro de la casa. Le hacemos una cuchita con unos trapitos ahí afuera. Sí, sí, declaró el nene, pero yo lo quiero al Bobby, así que se va a quedar conmigo. De acuerdo, mientras estemos en la isla, cómo no, pero afuera. Además, no quiero que lo toques, puede tener sarna. Ahora bien, como todo llega en este mundo, también llegó el día de la gran tragedia. Volverse a Buenos Aires. El Bobby se viene conmigo. No, por favor, no empecemos. Mientras estuvimos, te dejamos tener al perrito.
Pero ahora no lo vamos a llevar a casa porque tenemos un departamento chico. Además, ahí está Silvestre, nuestro gatito. Se va a llevar mal con el perro. Se van a pelear. No, yo lo quiero al Bobby. Bobby es mío. El chico, cuando quería realmente algo, se salía siempre con la suya. Llegaron al departamento. Lo primero que hizo Silvestre al ver a Bobby fue bufar y subirse rapidísimo arriba de un ropero. El recién llegado, en cambio, no dio muestras de ninguna agresividad para con el gato. Simplemente lo miraba. El perro continuó con el extraño comportamiento que había mostrado en la isla. No daba trabajo, no molestaba, siempre inmóvil. La madre abrió la heladera. Había guardado ahí 1 kilo de carne. Pese a la refrigeración, estaba un poquito podrida. Bueno, se la damos al Bobby. La comió toda, como si no se hubiera alimentado en semanas. Seguía con su hambre eterna. Al llegar la hora de dormir, el nene insistió en llevar al perro a su cuarto, pero esto no se lo permitieron. Fue instalado en la cocina en una cucha provisoria. Cuando se levantaron, Silvestre no apareció por ningún sitio. ¿Dónde está el gato? Lo buscaron por toda la casa sin resultado. ¿Se habrá tirado por el balcón? ¿Por miedo al perro? Bobby, a todo esto, como buen soldado que defiende el puesto de guardia, siempre mirando. Tan solo efectuaba un jadeo ansioso, como diciendo: ¿cuándo me dan más carne? Por fin, en el baño, encontraron una pelotita de pelo y algunos huesitos. Con toda evidencia, Bobby se lo había comido al Silvestre. Por supuesto, nadie ignora que hay perros que matan gatos. Cierto, pero no se los comen. La mujer le dijo al marido: vos anda a trabajar. Yo me voy con Bobby al veterinario para consultarlo. Que me diga qué pasa con este animalito. ¿Qué tiene, la lombriz solitaria? Se comió al gato y anoche le dimos 1 kilo de carne. De paso, preguntarle por esa cola tan horrible que tiene. Cuando llegó a la veterinaria, para su fastidio, la mujer observó que había 9 personas antes. Cada una con su perrito, su gatito, su tortuguita. El veterinario, quien acababa de atender a una mujer que traía un caniche, se asomó por la puerta del consultorio para ver quién seguía. No bien vio al Bobby, el hombre puso cara rara. Señora, venga. Pero escuche, doctor, hay 9 personas antes que... No importa, venga usted. La hizo pasar con el perro, el cual mostraba una obediencia y disciplina impecables. El veterinario cerró la puerta. Sin decir nada, tomó un frasquito y cargó una inyección. Señora, ¿usted sabe lo que tiene ahí? Bueno, es un perrito que encontramos en el Tigre. Anoche se comió el gato y... sí, ya sé. El hombre agarró al Bobby y, sin preguntarle a la mujer si estaba o no de acuerdo, le aplicó la inyección. Era veneno de acción rápida, de modo que el animal murió luego de una corta convulsión. Señora, esto no es un perro, es una rata asiática. Son asesinas. Seguramente a causa de la inundación en Brasil, bajó de un buque proveniente de Asia y aprovechó la correntada. Después el Alto Paraná lo trajo arriba de un camalote y llegó al Tigre. Agradezca, señora, que en su casa usted tenía un gato, porque si no, en vez de comerse al gato, se hubiera comido a su hijo. De Alberto Laiseca, Bobby. Un mito urbano que cuando era chico era de mis preferidos. El momento en donde el médico decía: no es un perro, es una rata asiática. Yo me volvía loco. Era como la película de terror perfecta, con un giro sobre el final inesperado. Este tipo de mitos son los mitos que me volvieron, les decía al principio, escritor. Me quedaban 15 minutos, 8:43. Díganme ahora cuánto quedan, me mandan un mensajito e inmediatamente o leo uno más o me despido
de este amabilísimo público que me estuvo acompañando. A ver cómo vienen los mensajes. Aguante el Bobby, me encantan los mitos urbanos. Hermoso, hermoso, bien, bien. Me alegra que se hayan prendido 10 minutos, nos quedan. Les voy a contar una última historia. Y me voy, ¿sí? Se la conté hoy a mi hija. Quedó pasmada, es mi historia preferida de terror. No me asusta morirme, dijo la esposa en su agonía. Solamente una cosa inquieta mi ánimo en este trance, saber quién va a ocupar mi lugar en la casa. Amor mío, le contestó atormentado el esposo, nadie puede ocupar tu lugar en esta casa. No volveré a contraer matrimonio, no lo haré jamás. Era absolutamente sincero lo que le decía a la moribunda, a quien amaba con todo su corazón. ¿Me das tu palabra de samurái?, inquirió la mujer, sonriendo débilmente con sus últimas fuerzas. Tienes mi palabra de samurái, respondió su esposo, acariciando el rostro demacrado de la agonizante. Entonces, mi querido, sepúltame en nuestro jardín, junto a esos ciruelos que nosotros mismos plantamos. ¿Vas a hacerlo así, me lo prometes? Hace mucho que quería pedírtelo, pero pensaba que si te casabas nuevamente, no ibas a desear tener mi tumba cerca. Ahora que me prometiste que ninguna mujer ocupará mi lugar, no vacilo ya en hacerte saber mi última voluntad. Deseo que me sepultes en nuestro jardín. Desde allí oiré tu voz y veré las flores cuando llegue la primavera. Tu voluntad será cumplida, dijo él, pero no hables ahora de sepulcros, no estás tan enferma como para perder la esperanza. Ya no queda nada por hacer, me moriré esta mañana. ¿Me enterrarás en el jardín cerca de los ciruelos que nosotros mismos plantamos? Te lo juro, y tendrás una bella sepultura. ¿Podrías colocar en mi sarcófago una campanilla, una de esas que usan los peregrinos budistas? Tendrás tu campanilla y todo lo que quieras. No preciso otra cosa, amado mío. Siempre fuiste tan bueno conmigo, ahora puedo morir contenta. Luego de decir estas palabras, la mujer cerró sus ojos y falleció, con la misma ligereza con la que un niño se duerme. Su rostro era hermoso y sonreía. Como ella lo había pedido, el sufriente esposo la sepultó en el jardín cerca de los ciruelos del fondo y en el ataúd colocó una campanilla budista. Luego, lo de siempre. Familiares pidiendo que se case nuevamente porque era muy joven, porque un samurái debe tener hijos, porque finalmente sus familiares lo convencieron de que debía volver a casarse. La novia solo tenía 17 años de edad y el samurái comprendió que podía alcanzar a amarla profundamente aunque la sepultura en el jardín le pareciera reprochar la decisión que había tomado. No sucedió otra cosa que perturbara la dicha de recién casados. Pero 7 días después de celebrada la unión matrimonial, el esposo se vio obligado, por un compromiso con su señor, a pasar la noche en su castillo, fuera de casa. Esa primera noche, sin su flamante esposo, la muchacha sintió su ánimo perturbado de un modo que no alcanzaba a explicarse. Sola en la casa, sentía un miedo sin causa, una creciente inquietud que no lograba entender. Al recostarse en el solitario lecho no logró dormirse. Le parecía que en la habitación había un clima extraño, una etérea pesadez del aire, semejante a la que se observa cuando está por estallar una tormenta. Cerca de las 4 de la mañana creyó escuchar una campanilla como la que usan los peregrinos budistas. Sobresaltada, la joven mujer se preguntó qué peregrino podía andar por allí a esas horas en plena oscuridad. Al rato, la campanilla volvió a escucharse, pero esta vez mucho más cerca. Indudablemente el peregrino estaba muy cerca de la casa, pero curiosamente la recién casada se dio cuenta que el sonido insistente de la campanilla
provenía de los fondos de la casa y recordó perfectamente que allí no había ningún camino. Súbitamente los perros de la casa comenzaron a aullar de un modo horrendo. Al escuchar aquello, la muchacha comenzó a temblar sin poderlo evitar, sintiendo cómo la hacía suya un terror similar al que nos asalta en las pesadillas. Era preciso que pidiera ayuda a los sirvientes y para ello debía levantarse, pero al intentarlo, comprobó horrorizada que no podía hacerlo, que tampoco podía gritar. Los perros de la casa aumentaron todavía más sus lúgubres aullidos. Como todas las noches, las puertas y las ventanas estaban cerradas desde dentro, pero ella vio entrar al dormitorio a una mujer desconocida, vestida con un kimono mortuorio. La mujer llevaba en su mano una campanilla budista y su cabello largo y despeinado le caía sobre la cara. Pero esa cara ya no tenía ojos ni poseía lengua, por el largo tiempo que llevaba en la tumba. «Fuera de esta casa», gritó la espeluznante aparición. «Yo soy la única propietaria de este lugar. Vete y a nadie cuentes nada o te despedazaré». Luego el espectro se desvaneció en el aire. La pobre muchacha no atinaba a hacer nada. Tal era su horror y solo pudo moverse cuando amaneció. Esa mañana comenzó a dudar de que su horrenda experiencia de esa noche hubiese sido real, aunque la advertencia del fantasma la llevó a no revelarla a su marido ni a nadie. A la mañana siguiente, sus dudas se fumaron. Cuando se hizo de noche, a la misma hora que la noche anterior, los perros comenzaron a aullar y la campanilla budista a dejarse oír, aproximándome más y más desde los fondos del jardín. Otra vez la joven se paralizó y no pudo pedir auxilio. De nuevo surgió aquel horrible espectro y de nuevo le advirtió: «Fuera de mi casa. Yo soy la única dueña de este lugar. Vete y a nadie cuentes nada o te despedazaré». Pero esta noche el fantasma se acercó hasta la cama y se inclinó sobre el rostro de la joven, que creyó morir del horror. Esa mañana el samurái volvió a su casa y su joven esposa se arrodilló frente a él, rogándole que le diera permiso para volver con su familia. Llorando, la infeliz muchacha le suplicaba que la perdonara, pero debía cuanto antes volverse con sus padres. «¿Pero no eres acaso feliz en esta casa?», preguntó él, sin comprender. «¿Alguien te ha maltratado mientras estuve sirviendo a mi señor en el castillo?». «No se trata de eso. Todos tus sirvientes fueron muy amables conmigo», respondió la joven, «pero no hay modo de que te siga siendo tu esposa. Debo irme». «Mi querida, siento mucho saber que algo en nuestra casa te ha dejado tan infeliz como para que desees abandonarla así, pero no logro comprender tus motivos para ello. ¿Quieres acaso divorciarte de mí?». «Sí, señor mío», dijo la muchacha, «y si no aceptas mi decisión, me suicidaré». El samurái permaneció en silencio luego de escuchar estas palabras, mientras la joven esposa temblaba y lloraba sin cesar. Luego le dijo: «Si te dejo partir ahora, pese a que falta alguna mancha en tu honor, ello será entendido como un acto vergonzoso. Pero si me das una causa para eso, algo que posibilite explicarle a todos de modo honorable el motivo de tu partida, consentiré en divorciarme de ti». Ante eso la joven no tuvo otra posibilidad que decirle la verdad, llorando sin pausa, mientras aseguraba a su esposo que tras su relato, el fantasma volvería para matarla. Después de escuchar tan terrible confesión, el samurái sintió estupor. No tenía miedo, pues era muy valiente, y tampoco era muy inclinado a creer en apariciones sobrenaturales. Tras meditar, creyó encontrar una explicación lógica a todo aquello. «Amor mío», le dijo a la muchacha, «es evidente que alguien te debe haber narrado estúpidas historias y ello te alteró los nervios. No voy a divorciarme por culpa de una pesadilla. Esta noche debo volver al castillo de mi señor, pero no voy a dejarte sola. Daré orden a 2 guardias de mi entera confianza para que vigilen estrechamente nuestro dormitorio y así podrás dormir en paz.
son mis vasallos más leales y sabrán cuidar de ti. Tanto fue el amor y el cariño que el samurái agregó a sus palabras, que la joven estuvo a punto de avergonzarse de sus prevenciones y miedos y finalmente aceptó permanecer en la casa. Los hombres elegidos por el samurái para cuidar de su esposa eran vigorosos y de probado coraje, diestros en el cuidado y las guardias. Inclusive, como eran hombres además sencillos, le narraron a la esposa de su amo amenas historias para entretenerla. La joven esposa se entretuvo conversando con ellos un largo rato, rió de sus bromas y conversaciones y no recordó el objeto de sus miedos anteriores. Finalmente, llegó la hora de que se retirara a su dormitorio y cuando lo hizo, los guardias ocuparon sus puestos en la misma habitación, en un rincón, detrás de un gran biombo. Para entretenerse durante la larga noche, comenzaron una partida de Go, y mientras desarrollaban este juego, hablaban en voz muy baja, a fin de no perturbar el sueño de su protegida. Esta, por su parte, dormía profundamente como si fuera una niña. Al llegar las 4 de la mañana, la joven esposa despertó horrorizada al escuchar el toque de la campanilla budista que se acercaba. Se puso de pie y gritó, pero nadie acudió a su llamada. Corrió hacia el biombo donde estaban los guardias y allí los encontró. Sin embargo, solo se miraban el uno al otro, inmóviles y paralizados. Vanamente la desesperada joven los sacudió sin lograr que reaccionaran. Luego los guardias manifestaron que sí, que habían escuchado la campanilla sonar, que habían oído gritar a la joven esposa de su señor, que habían percibido claramente cómo ella los sacudía, pero que no habían podido moverse ni hablar. También señalaron que en ese exacto momento habían dejado de oír y de ver, pues un sueño profundo se había adueñado de sus mentes y de sus cuerpos. Esa mañana el samurái llegó a su casa tras el servicio en el castillo y de inmediato se dirigió al dormitorio de su esposa. Alcanzó a ver cómo se apagaba la lámpara de la estancia, aunque era todavía suficiente para alumbrar el cadáver de la desdichada muchacha que yacía decapitado en medio de un horrible lago de sangre. Los guardias se encontraban dormidos y la partida de Go que estaban jugando seguía sin terminar. El samurái comenzó a gritar, furioso y apenado, y ante sus gritos ambos guardias despertaron para contemplar aterrorizados la tremenda escena. Al recuperarse, el señor les ordenó revisar todo y buscar la cabeza de la desdichada joven, porque ésta no aparecía. Al examinar la herida, el samurái comprobó que el cráneo de su esposa había sido arrancado de cuajo. El sendero de sangre lo llevó afuera de la habitación, hasta una esquina de la galería, donde los postigos de la ventana estaban rotos. Más allá, el rastro de sangre llevaba hasta el jardín, derramado sobre la hierba, los areneros, la orilla de un estanque que allí había, corriendo al pie de los cipreses y los bambúes que crecían más alejados de la casa. Siguiéndolo, los hombres se encontraron súbitamente con una escena todavía más horrorosa que la de la habitación. En un recodo, chillando como un murciélago, se encontraba una mujer que llevaba mucho de sepultada, de pie sobre su tumba. En una mano sostenía una campanilla y en la otra la cabeza que buscaban, que todavía sangraba. Sin atinar a nada ante la visión, los hombres vacilaron, pero finalmente desenvainaron sus espadas y atacaron al espectro aquel que se desparramó sobre el suelo hasta convertirse en un montón de harapos. La campanilla budista volvió a sonar al caer, pero la mano derecha del fantasma, sin nada de carne en ella, aunque había sido seccionada a la altura de la muñeca, aún se agitaba. Sus dedos de esqueleto arañaban la cabeza, retorciéndose como un cangrejo que intentaba devorar una fruta caída. De Lafcadio Hearn, La promesa rota. Estas fueron las historias
entre tumbas, narradas desde aquí para allá, para tu casa, para que las disfrutes, que espero que hayas disfrutado en este Buenos Aires rojo sangre que está encantador. Fue un placer gigantesco. Me alegro de haberlos leído, me alegro de que me hayan convocado. Gracias, Rojo Sangre, son mis amigos, son mi casa en estos días de diciembre. Les mando un beso gigantesco y a seguir contándonos historias entre tumbas. Chao.